Shalom, shalom, bendiciones. Bendito el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, en quien tenemos la confianza, la emuná de la salvación y la vida eterna, en cuya presencia estamos. Bendiciones para todos los que escuchan este canal, para todos los que lo apoyan y para todos aquellos que lo aborrecen. Bendito es el nombre porque es maravilloso nombre. Porque esto es algo legal, algo real, algo verdadero que sí vale la pena. Los saludo a todos los hermanos, Sahim, Mahot, amigos. El eterno Yeshua los bendiga de una manera grande. Hoy vamos a tener una meditación muy preciosa, porque todas las meditaciones tienen un significado en nuestra vida. Hoy vamos a ver aquí en el libro de Salmos, Tehilim, en el capítulo 103 y en el Pasuquín 1 hasta el 5. De todo necesitamos, porque en este ministerio toda la revelación es útil para nuestra vida. Vemos que no hay intermediarios, somos una quejilá con la revelación del misterio. En estos últimos tiempos a nosotros nos ha tocado llevar a cabo este ministerio. Sabemos que no hay persecuciones. Lo único que hay son divisiones, contradicciones, que el mundo no se pone de acuerdo porque están afanados en lo que se refiere a los ministerios teológicos. Pero en medio de todo ese desastre, de esa multitud de maldad, hay almas que están ansiosas, deseosas de lo bueno. Las almas que están predestinadas para esta carrera y que el tiempo está avanzando y el tiempo se está cumpliendo. Va a llegar el momento en que los hebreos, los israelitas, las tribus se levantarán. Y eso va a ser un desastre total para los gentiles, porque dice la palabra, hasta que entre el último de los gentiles. Quiere decir que hay un fin. Se van a dejar de pronunciar los mensajes adecuados a la necesidad del alma. Incluso los medios prohibirán más esto, lo van a reprimir más porque el enemigo tiene autoridad, poder y tiene astucia. Y el mundo está atraído y seducido por esa astucia, por esa maldad. Hoy vamos a ver aquí en el Salmos, vamos a meditar en esto. Meditar es pensar, es reflexionar, para que uno pueda entender verdaderamente el significado de lo que la palabra dice. Por ejemplo, aquí dice alabanza por las bendiciones de Eloá, Salmo de David. ¿Qué dice David? Bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su Kadosh nombre. Bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona con favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Aquí podemos dar cuenta que en realidad hay mucha gente que sí entiende, que tiene la revelación. Y cuando lee estos
Tehilim, estos salmos, recibe la riqueza más hermosa de un ser humano habitando en esta tierra. Podemos ver que hay mucha gente que ni siquiera entiende que el ser humano tiene un alma, que tiene una neshama. Ni siquiera se preocupa. Mucha gente lee las escrituras, pero no conoce realmente el misterio, por decir el nombre, que es de suma importancia para que el ser humano tenga el ADN, que tenga la identificación correcta para poder acercarse a su Creador. Por eso es de que las escrituras están tan verdaderamente mal traducidas. Lo decimos y no nos cansamos porque esa es la verdad. Que el que lee esas escrituras puede leer lo que dice, pero no identifica realmente la comunión íntima con su Creador, sino que lo hace por medio de otros sistemas que no son los reales y los verdaderos. ¿Por qué tenemos un Padre tan hermoso, tan bello, tan paciente, tardo para la ira y grande en misericordia? Que las personas están totalmente idolatrando con falsedad de nombres, con falsedad de títulos, con muchas interrupciones por el ser humano y no tiene la capacidad espiritual o la revelación completa de poder invocar el nombre del Adón, de nuestro amo, de nuestro dueño, el que pagó el precio por nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Es que el mundo se opone. ¿Por qué es que la humanidad se aleja? Porque no quiere saber cuál es el problema. ¿Cuál es esa irresponsabilidad del ser humano? Aquí nos damos cuenta, dice, bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su Kadosh nombre. Quiere decir que el ser humano tiene una alma, tiene una neshama, que está puesta en el ser humano y que esa alma es el pin, es el código, es ese misterio lo tenemos todos porque el Eterno, el Adón, nuestro Yahweh, lo puso en el ser humano. ¿Para qué? Para poderse comunicar con él. De otra manera no puede, porque la materia, el cuerpo, la carne, el ser humano en sí, no busca. ¿Por qué? Porque no tiene juicio. Pero por eso, cuando uno verdaderamente se comunica con su mismo ser, con el alma que es traviesa, que es un instrumento que tenemos, que es atraído y seducido también por el mal. Y entonces aquí nos damos cuenta, bendice alma mía, Ayub Hei, Bad Hei Yahweh, y bendiga todo mi ser su Kadosh nombre. Aquí no dice Kadosh, quiere decir que ese nombre es sagrado, sublime, único, soberano, apartado, consagrado, que el ser humano que menciona ese nombre, por eso el mundo, los israelitas, por ejemplo, la mayoría no mencionan el nombre porque por causa de ellos fue blasfemado y ha sido blasfemado el nombre de Todopoderoso, por la cual se le prohibió, porque los pueblos se reían y se daban cuenta de que ellos no respetaban, no tenían dedicación ni respeto a ese nombre, y por eso se les prohibió. Y ahora ellos, la mayoría de gente de Israel no menciona el nombre, sino que ellos dicen un título que es Hashem. ¿Por qué no? Cuando la persona verdaderamente busca
en lo más profundo de su ser, poder encontrar la realidad de los decretos y estatutos establecidos, y que el nombre significa algo grande. No es nada más por mencionar cualquier nombre, sino que el nombre tiene una identidad, capacidad espiritual para que todo aquel que lo menciona pueda tener los beneficios de las peticiones que traen en sus corazones. Bendice, alma mía, a Yahweh, y bendiga todo mi ser su Kadosh nombre. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona con favores y rejamín, con misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Nos damos cuenta qué hermoso es esto. El alma. El alma es la que tiene la comunicación. Nuestro cuerpo mortal es un instrumento verdaderamente esencial y de suma importancia en el ser humano, porque es el que camina, el que hace todas las cosas, el que habla, el que siente, pero el alma es la que se comunica con el Eterno. Por eso vamos a ver aquí, aleluya. El alma, el nombre es Nefesh. Dice, Nefesh, estudio del alma viviente. Literalmente, alma viviente, la fuerza misteriosa que produce la vida biológica en los hombres y los animales que tienen aliento en su nariz. Pongamos mucha atención en esto. Dice, bendito el nombre poderoso del Abacadosh. Dice literalmente alma viviente, la fuerza misteriosa que produce la vida biológica en los hombres y los animales que tienen aliento en su nariz. Neshama, la vida en el Ruach, espíritu, que determina la personalidad, la memoria y la conciencia del ser humano, y que solamente es tributo de la humanidad dada por Yahweh. Los animales tienen nefesh, pero no tienen neshama. Es conocida en él como el hombre interior. Nos damos cuenta, ¿dónde está el alma? El alma está en la sangre. El alma está en los huesos. El alma está en la mente. El alma está en el corazón. Y es el tributo que Yahweh puso en el ser humano para comunicarse con él. Por eso es que el alma gime, llora, se lamenta cuando la persona es desobediente, cuando la persona escucha y no obedece a lo que la palabra le dice. Entonces nos damos cuenta de esa manera cuál es el trabajo del alma en el ser humano. Por eso aquí el salmista escribió este Tehilim, este salmo, para dar a conocer la riqueza de la naturaleza humana que necesita esa verdad, esa comunión, esa riqueza del Ruach HaKodesh en el ser humano. Porque el que dice, es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y rajamín y el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea el nombre del Eterno Yeshua. Aquí nos podemos dar cuenta también en el número 7. Salmos, Tehilim, capítulo 107,
y en el Pasuquín 9. Aleluya. Vamos a leer aquí. Dice, porque sacia al alma menesterosa, llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra, y aborrecieron el consejo de Eloá el Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron, no hubo quien nos ayudase. Luego que clamaron a Yahweh en angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Quién podría hacer esto? Realmente, si nosotros conocemos, pero tenemos que llegar al conocimiento de cómo y quién es Yahweh. No los nombres, títulos paganos, porque eso en lugar de traer bendición, trae un desastre a nuestra vida. Muchas escrituras la leen, dice 700, no sé cuántas veces dice Jehová, pero Jehová no es un nombre. Jehová es algo que en lugar de ser de bendición, es una lamentación para el alma, por la falta de calidad, por la falta de conocimiento. Pero cuando decimos Yud-Hei, Bad-Hei, nuestro Yahweh, que quiere decir el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Abba Malkeinu, el que es Padre de misericordia, entonces el alma se regocija al mencionar su nombre, no cualquier nombre. El mundo está errado porque el mundo no lo conoce, pero el que lo conoce, aquí podamos sacar una experiencia maravillosa de alguien que es un profeta, David, un conocedor, un verdadero líder, quien a él clamaba al alma que no se decepcionara, que no se apartara, sino al contrario, que se humillara en la presencia para poder llenar las necesidades del ser humano en esta tierra con gozo y con regocijo, con revelación, porque esa es la importancia de este camino. Ahora podemos ver ahí también en el libro de Tehilim, capítulo 145. Aleluya. 145 y en el Pasuquín 16, que dice de la siguiente manera. Aleluya. Ciertamente el Ruach, misericordia es Yahweh, lento para la ira. 16, dice, abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo y Tasadek es Yahweh en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Yud-Hei, Bad-Hei, Yahweh a todos los que le invocan, y todos los que invocan verás. Y cumplirá el deseo de los que le temen. Oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Yahweh guarda a todos los que le aman, mas destruye a todos los impíos. La alabanza de Yahweh proclamaré mi boca, todos bendigan su Kadosh nombre perpetuamente y para siempre. Qué maravilloso. Pero también vamos a ver aquí en el libro de Jacob, que es en la otra escritura dice Santiago. Pero en este libro de Jacob, en el capítulo 4, aleluya, y en el Pasuquín 4 dice,
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Ruach que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor favor, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Aquí nos podemos dar cuenta también lo que puede acontecer cuando el alma se deshabilita, cuando el alma se entristece, cuando el alma no tiene la relación íntima del Ruach HaKodesh de Yahweh. Por eso dice aquí, oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque los millones de almas no conocen a su Creador. No pueden beneficiarse de la misericordia, de la riqueza de su reino. Porque lamentablemente la humanidad está cegada totalmente en el conocimiento incluso del nombre, de la identidad que fue dada para que los humanos pudieran acercarse a través del nombre y poder beneficiarse de las riquezas del reino y llegar a tener la oportunidad de competir en esa gran carrera que se ha establecido para que todos aquellos que escuchen estas palabras puedan inscribirse en el libro de la vida. Porque Él es el que perdona los pecados. El Adón Yahshua vino a perdonar los pecados. Él es Yahweh, Él no se preocupe, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de lo que es Yahweh. En su manifestación, el Adón Yahshua es el Mishkan, en que Yahweh se presenta a la humanidad de la forma más hermosa, porque es la capacidad que el ser humano puede llegar a comprender las riquezas del reino. Y ahí podemos ver que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. El mundo, ya sabemos que no estamos hablando del planeta. Estamos hablando de los seres humanos que no conocen al Adón, que no se han interesado realmente en llegar a tener esa relación íntima con su Creador. Y por eso la mundanalidad que está en este mundo es exageradamente. Y por eso aquí nos damos cuenta lo que dice la palabra. También podemos ver aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, aleluya, y el Pasuquín 7, que dice así, aleluya, 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Aquí nos da el Talmidín, aquí nos enseña a través de los libros de los Romanos, porque esta palabra es para toda la creación y para todos los tiempos. No es una edición limitada, porque el eterno Yahshua, con un sacrificio hizo perfectos a todos aquellos que creen en su nombre. No aquellos que creen en los títulos paganos, mal intencionados los pusieron para confundir al mundo. Pero en medio de todo hay una verdad infinita en la cual es necesario llegar a comprenderla y poder participar de ese desastre que viene a este mundo, porque aún se oyen los gritos a través de los medios, a través arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado. Ahora nos damos cuenta quiénes son los que pueden participar del reino.
Por cuanto los designios de la carne, quiere decir de la naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Eloá, porque no se sujetan a la Torá de Eloá, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Eloá. Vivir conforme a los rudimentos de la carne es tener todos los preceptos aborrecibles ante la presencia del Todopoderoso. Y el que tenga esos preceptos, el que no esté convertido, el que tenga una naturaleza pecaminosa, no puede participar, y mucho menos de esto que dice el Tehilim, el Salmo, dice: bendice, alma mía, y no olvides ninguna de tus misericordias. Cuando la persona llega a esa intimidad, se convierte, entonces tiene todos los derechos reservados que han estado ocultos por causa de la humanidad. Pero lo que se quiere es llegar a la realidad de poder desempacar estas riquezas y misericordias y poderlas poner a funcionar como seres humanos que tenemos 5 sentidos, que tenemos la Neshama, nuestra alma necesitada de la presencia divina. Necesitada, porque esta alma preciosa tiene que vivir eternamente y para siempre. Y eso es precisamente lo que el consejo que la Adón Yeshua nos da hoy. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Eloá, porque no se pueden sujetar a la Torá de Eloá, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne pueden, dice, agradar a Eloá. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Y si es que el Ruach de Eloá mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach del Mashiach, no es de él. ¿Cómo poder adquirir eso que es tan hermoso, tan divino, tan bello? Porque es claro, pero la humanidad no lo encuentra. ¿Por qué? Porque están embotados en el razonamiento, porque no les interesa en absoluto, porque la religión ha puesto estatutos, decretos, mandatos, y la gente se rige por ellos, pero no es para bendición, no es para agradar al que nos sustenta con todos los tributos que Él nos da para vivir como peregrinos y extranjeros. Y además de eso está tan cerca, porque hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, porque ciertamente no está lejos, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos. Y sin embargo, el mundo no despierta. Lo que hace es criticar, lo que hace es hacer grupos para poder contradecir las riquezas del rey. Pero en esta tarde preciosa, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de Eloá mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach del Adón Yeshua, no es de él. Pero si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Más claro no se puede explicar. Pero la intención es esa. El Adón Yeshua se manifiesta de una manera tan grande. De poder clamar a Yahweh en el Ruach, a nuestro Adón Yeshua, y poder pedirle piedad, no pedir dinero, no pedir casas, no pedir carros. De eso está hastiado nuestro Adón. Porque dice, buscar primeramente el reino, porque todo lo demás está aquí en la tierra. Pero el reino de los cielos es algo hermoso,
porque de ahí depende la salud, la inteligencia, el perdón de pecados y la manifestación de Él para bendecirlos en cualquier momento. ¿Por qué el mundo no recibe los beneficios de sanidad? ¿Por qué no se manifiesta? Porque no piden a quien deben de pedirle, sino que piden erróneamente y por eso no reciben. Bendito es el nombre del Abacadosh. De esa manera vamos a ver en primera de Anán, capítulo, aleluya, capítulo 2 y en el Pasuquín 15, que dice de la siguiente manera. Aleluya. 2:15 en primera de Anán, que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, no proviene del Abba, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Aquí los consejos son claros. Si tenemos que tener esa intimidad es por el arrepentimiento y convertirse uno a la Don Yeshua. Poder uno tener esa relación íntima. Y por eso dice aquí este consejo tan grande: no améis al mundo. Sabemos que en el mundo hay de todo menos salvación, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Abba no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad, la vida no proviene del Abba, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohá permanece para siempre. Bendito es el nombre del Abacadosh. Amén.